Bienvenidos en esta mañana a todos, que para mí es un profundo placer poder compartir con vosotros la palabra de Dios y ver de nuevo cada domingo vuestras caras y caras nuevas también ser bienvenidos en esta mañana. La Iglesia de los primeros años del cristianismo era una comunidad que iba creciendo a pasos agigantados, a pesar de que la cultura que le rodeaba estaba en contra de ella. Muchas de las personas que profesaban esa fe y que vivían conforme a los valores de Cristo dieron su vida por vivir de esta manera. Era una comunidad que era dinámica, en la cual los unos cuidaban de los otros, tenían reuniones gozosas y ese amor que tenían los unos con los otros, que vivían, era algo que realmente era de testimonio y los demás que estaban a su alrededor también podían darse cuenta de que estaban viviendo justamente en estas características que os estoy comentando en esta mañana. Sin embargo, eso cambió en unos pocos años. Habían algunas personas relevantes que querían que les siguieran a pesar de que no enseñaban lo mismo que enseñaban los apóstoles o que enseñó el mismo Jesús. Las relaciones personales se empezaron a enturbiar y eso llegó incluso hasta lo público. Llegó incluso hasta los jueces, creándose facciones, grupos separados dentro de la propia Iglesia, donde en algunos casos la lectura de la palabra de Dios, la oración, la predicación, se empezaba a poner en duda, la manera de la alabanza, el lugar donde se predicaba, y la Iglesia se volvió de un lugar de gozo a un lugar de dolor y de dificultad. Esto es el triste panorama que envuelve el texto que vamos a tratar en esta mañana. Bien, este es el entorno de la Iglesia primitiva en los años que continuaron a la muerte y a la resurrección de Jesús. Pero me pregunto si hay algo de esto en nuestro mundo cristiano de hoy en día, si existe algo de esto en nuestro entorno, en el cual nosotros vivimos. ¿Hemos podido sentirnos identificados con algunas de las cosas que hemos estado relatando en esta mañana? Yo creo que ninguno de nosotros nos podemos escapar de esta realidad. Por esto, además de causarnos dolor y sufrimiento, tenemos también que buscar una solución para este clima de tensión y de dificultad. Pero, ¿qué falta a esta ecuación para que la comunidad cristiana funcionara de nuevo? Algo que creo yo que es básico y de lo que vamos a hablar en esta mañana, que es el amor. ¿Qué es para ti el amor? Y no me estoy refiriendo a ese amor que podamos sentir por nuestro esposo, por nuestra esposa, tampoco me estoy refiriendo al que sentimos por la familia, sino ese amor del día a día, el que llevamos puesto para salir a la calle, el que utilizamos en nuestro trabajo, con nuestros amigos, o el que utilizamos cuando venimos aquí a la iglesia. ¿Ese amor es un amor pasado por el filtro de nuestros valores? ¿O es un amor muy parecido al amor que sienten aquellas personas que están a nuestro alrededor y que no conocen a Dios? ¿O un amor sin condiciones basado en la palabra de Dios? Otra pregunta que nos podíamos hacer en esta mañana es: ¿en qué nos tenemos que basar para amar a los demás? Y para dar respuesta a estas preguntas, primero me gustaría hablar del autor de esta mañana de este texto, y es el apóstol Juan. Si algo realmente es importante para Juan, es el tema del amor. Incluso diría yo que aparece mucho más que en la literatura, por ejemplo, de Pablo. En el Evangelio de Juan se menciona 40 veces el concepto del amor, y 45 en la primera epístola, de la cual vamos a leer, 45. Y realmente este era un concepto importante para este hombre de Dios. Y justamente en el texto que hoy vamos a mencionar, este tema del amor es en el que más se concentra justamente. Y en este texto es importante que tengamos en cuenta dos cosas. En primer lugar, el concepto de amor, y por otro lado también el verbo amar. En el griego, ágape y agapao.
El primer concepto, el concepto de amor, nos habla de un amor caracterizado por la generosidad, por no estar basado en el interés, un amor que es incondicional. Y por otro lado, el verbo agapao, que tiene también que ver con un amor que no está basado en emociones, sino que está fundamentado en una decisión firme de amar. Vamos a leer, por favor, Primera de Juan 4, del 7 al 10. Primera de Juan 4, del 7 al 10, dice así la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y una primera cosa que podemos ver en esta primera porción, en los versos que van del 7 al 8, es una invitación a amar. La primera palabra que leemos en el versículo 7 es amados. Y no es la primera vez que utilizará este término a lo largo de la epístola. Juan nos da a entender justamente en el tono en que se va a dirigir a aquellos que están leyendo su carta. Se trata de un tono íntimo, personas que ya habían sido salvas por la fe en Cristo y que se estaban enfrentando a momentos difíciles en su vida. Podemos decir que esa relación que tenía con ellos es una relación profunda, a la vez que es pastoral. Pero seguidamente hace una invitación que para mí es un reto, que puede parecer en algunos casos incluso hasta locura, el amarse los unos a los otros. No es tanto una obligación, sino que Pablo nos anima a este acto, donde humildemente también se incluye en esta acción que es entusiasta y efusiva. Una de las cosas que podemos concluir leyendo esto es que el amarse unos a otros no es cosa solo de pastores de iglesia, no es solo de diáconos, no es solo de profesores de escuela dominical, es algo que nos debe de incluir a todos, es algo transversal. No hay excusas para el deber de amar los unos a los otros, tal y como el apóstol de Cristo lo hace con aquellos que eran más nuevos en la fe, los cuales estaban leyendo su epístola. Pero continuando con estos versos, podemos también saber la razón por la cual debemos amar. Porque el amor es de Dios. Porque es la fuente del amor. Pero dicho en otras palabras, el amor no solo proviene de Dios, sino que también Dios es amor en sí mismo. Tal y como repetirá también justamente en este capítulo, en los versos 8 y 16. Esta va a ser la única vez en la Biblia en la cual se define a Dios de esta manera. En esta afirmación nos orienta no que el atributo del amor de Dios está por encima de los otros, sino todo lo que Dios hace y es, precisamente, lo podemos definir como amor, pero también es básicamente un Dios que se relaciona en sus actos de amor con todos nosotros, con su creación. Nosotros podemos tener un amor, podemos pensar en amor, pero existe realmente un abismo en lo que somos nosotros y lo que es Dios. El efecto del amor de Dios es que deben de valorarlo, buscarlo y practicarlo todos aquellos a los cuales le pertenece. Un indicador indispensable del cristianismo es la capacidad de amar. Todo el que ama es nacido de Dios, como leemos en el verso 7 de este capítulo. Dicho de otra manera, es la realidad visible de una realidad invisible espiritualmente hablando. Es el amor. Esta afirmación es tan importante que el apóstol afirma de una manera tajante que sin ningún género de duda que aquel que no ama no conoce a Dios. Por lo tanto, la falta de amor revela una fe falsa, como leemos en 1 de Juan 4, 20. El verbo conocer en estos versos nos revela algo importante. Si mantenemos una relación con el Dios que es amor, implica que debemos de reflejar el carácter de Dios.
No hacerlo nos muestra que no existe una relación verdadera. Podemos ver que una relación vertical, la de que tenemos nosotros con Dios, afecta a una relación horizontal, que es la relación que nosotros mantenemos con todos los demás. Esta no es una idea nueva en la Biblia. El conocimiento de Dios debe llevar a su pueblo, a sus hijos, a manifestar aquello que Él es. Pensemos, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que nosotros debemos de manifestar, justamente lo que el carácter de Dios es, tiene que reflejarse en nuestras vidas, debe de trasladarse a cosas prácticas. Y poniendo en aplicación, en referencia a esto que estamos hablando en esta mañana, primero me gustaría que interiorizáramos que Dios es amor. Creo que algunas veces algunos creyentes pueden estar pensando de que Dios justamente está esperando a que nosotros nos equivoquemos para castigarnos, o quizás tiene una lista de las cosas que hemos hecho mal para echárnoslas en cara. Pero eso no es así. No es la primera vez que he cometido un pecado que Dios no va a poderme perdonar. Y eso no es cierto. Pero también Dios es profundamente relacional. Quiere tener una relación con cada uno de nosotros. El Señor nos ve de manera amorosa y a través de la sangre de Cristo, no lo olvidemos. Dios no nos puede amar más porque nos ama eternamente. Esto no nos tiene que dar pie a que hagamos lo que en nosotros nos venga en gana, sino justamente debemos de estar agradecidos por este amor y retomar si tenemos problemas con la relación con Dios, justamente allí donde la dejamos. Me gustaría que empezáramos durante esta semana si realmente el amor de Dios fluye en nosotros mismos. Si ese amor se puede palpar cuando abramos la puerta de esta iglesia, cuando nos relacionamos con nuestros hermanos, o un reto más importante, cuando nos levantamos por la mañana hasta cuando nos acostamos por la noche. Quien no ama no ha conocido a Dios. Hay algo en esa relación con el Señor que no está funcionando. Como siempre le digo a mi hijo, a mí me puedes engañar, pero a Dios no le puedes engañar. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Dios nos conoce perfectamente. Pero vamos adelantando sobre este texto y vamos a ver algo importante también en el verso 9. Dios revela su amor. Este versículo, el versículo 9, revela algo que para mí es maravilloso y digno de recordar todos los días de nuestra vida y que recoge en toda su esencia el mismo verso de Juan 3:16. El único motivo por el cual nuestro Señor envió a su Hijo unigénito a este mundo está motivado por el amor que Él siente hacia un mundo que está desgarrado y lleno de maldad, con el fin de que nosotros tengamos una vida nueva en la fe en Cristo. Pero un poco uniéndolo con lo que hemos manifestado en el anterior punto, una nueva vida en Cristo requiere de una renovación espiritual. Si queremos ser vida y luz en un mundo lleno de dolor, debemos de vivir en esa vida y en esa luz en amor hacia Dios y hacia los demás. Podríamos decir que el acto de Dios que realiza al entregar su Hijo Jesucristo es sin duda alguna el acto más altruista, desinteresado de toda la historia de la humanidad. El amor de Dios se manifiesta en una acción de redención para toda la humanidad. Pensemos acerca de esto. Sin el amor de Dios, este mundo no tendría esperanza, no habría salvación, no tendríamos una esperanza de un futuro mejor. Este acto, por otro lado, tuvo un gran coste, y es la vida del Hijo de Dios, la vida de Jesús. Pero Dios no dudó, dio un paso adelante, hizo efectivo esta salvación. El hecho que más nos puede poner a prueba nuestra propia mente es pensar quién somos desde que nacemos hasta ahora, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con las cosas que hemos llegado a hacer mal, el daño que hemos hecho a los demás. Todas esas cosas que solo Dios conoce y que están en lo profundo de nuestro corazón. Haciendo balance de todas estas cosas,
y pensemos en el amor que nuestro Dios ha mostrado hacia cada uno de nosotros. Yo simplemente no lo puedo llegar a entender. Me supera mi manera de pensar, mi raciocinio. Lo único que puedo pensar es, ¿por qué yo? Me vienen a la memoria los versos del Salmo 8, versos 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Solo puedo sentir gratitud y humildad por este acto tan generoso que sobrepasa cualquier regalo que puedan hacerme en mi vida. Pero también este acto de amor no puede ser callado, porque esta gratitud que sentimos debe de transmitirse en acciones que deben dar a conocer a los demás la esperanza de nuestro Señor, que ha dado a toda la humanidad. Nos debe mantener humildes. Este amor inmerecido nos debe poner en la posición que Dios nos ha puesto. Nosotros no somos ni mejores ni peores de las personas que en esta mañana, en esta ciudad, están caminando por la calle. Lo único que nos diferencia es la fe en Cristo y sus consecuencias. En cuanto a la aplicación de esto, queridos todos, os propongo un ejercicio. Cada día que nos levantemos, aprendemos a dar gracias a Dios por su amor hacia cada uno de nosotros, hacia la salvación que tenemos y la esperanza que disfrutamos y que nadie nos la puede quitar. Sé que algunas veces nuestra vida va muy rápido, muchas veces las fuerzas no son las justas y tenemos un día muy ocupado, pero os propongo que hagamos del agradecimiento un hábito en nuestras vidas, porque nos da una perspectiva de la vida mucho más amplia, con el objetivo puesto en el lugar correcto, que es Dios. Número 2, no pasemos por la vida sin pena ni gloria. Dejemos de ser personas grises que no son capaces de transmitir una esperanza que es propia de los hijos de Dios. No hace falta que que prediquemos en un púlpito, no hace falta que estemos en medio de una plaza para predicar el Evangelio. Pidámosle a Dios en oración que nos dé las oportunidades para mostrar en amor hacia los demás lo que Dios mismo es y también su carácter. Ante un mundo que está lleno del dolor y que necesita urgentemente el amor de Dios. Número 3, también recordemos que Dios nos hace iguales delante de la presencia de Dios. Somos regenerados por su gracia y por amor, esperando una presencia del Señor en un futuro mucho mejor del que tenemos hoy en día. No somos ni mejores ni peores, como hemos dicho, que los hermanos, pero tampoco mejores ni peores que aquellos que están por la calle caminando. Solo Cristo es el que regenera y el que cambia. Y el versículo 10 también nos habla de algo que también me llamó la atención, y es un choque cultural. Juan nos sorprende con una afirmación que choca frontalmente con nuestra cultura actual, porque él afirma que el amor consiste, como hemos leído, en que Dios nos ha amado a nosotros y no al revés. Antes que el amor de Dios se manifestara en el Hijo, los lectores de esta carta vagaban en la niebla de este mundo con problemas espirituales graves. Podemos decir que solo el amor de Dios nos lleva a conocerle y amarle. Y este es el reto. Debemos de mirar más allá de nosotros mismos para acceder al amor de Dios. Este verso nos reta, como personas de este mundo, este mundo nos invita a la autosuficiencia y al orgullo. No es que no seamos capaces de amar, sino que dependemos de la fe puesta en el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros, para conocer a Dios, que es amor, y ser transformados para vivir una vida de amor verdadera. El amor que habla Juan rompe nuestros esquemas, porque por un lado podemos llegar a conocer ese amor de Dios. El apóstol, para reforzar esta idea, nos aporta el concepto
de permanecer o estar en Él mismo. Nos encamina a la visibilidad de este en nosotros. El amor hacia el hermano es una visibilidad del amor de Dios en nosotros, pero también es una visibilidad de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero requiere de nosotros una obediencia de vivir en amor y en entrega a los demás. Estas ideas que Juan nos da no deben ser ideas que son simplemente aceptadas, deben de llevarnos a una transformación de nosotros mismos, a no vivir como los demás lo hacen, sino que Cristo sea nuestra guía de cómo experimentar este amor y cómo manifestarlo a los demás. Este amor también nos da paz y seguridad, porque no somos personas que tenemos temor a un juicio, no somos personas que no tenemos un futuro incierto o un presente que también está sin pena ni gloria, sino más bien somos hijos de una esperanza futura, con una realidad presente que nadie nos puede quitar. Todo esto está muy bien, sin embargo, para vivir en el amor a Dios también requiere reconocer que nosotros no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Esta propuesta de amor que leemos en Juan no es algo que brote de manera natural. Recordemos que todavía debemos de luchar día a día contra nuestro pecado. Es por lo tanto que dependemos de Dios y de su Espíritu para que nos fortalezca en este deseo de vivir en amor hacia los demás y confiar no en que nosotros podamos amar, sino que además Dios nos ama de una manera profunda, eterna y decidida. Y esta es la tensión que Juan nos habla en cuanto al amor. Por un lado vemos el reto y la profunda invitación de Dios a vivir un camino radical de amor que depende de nosotros. Sin embargo, por otro lado, y ahí está la tensión, nosotros no podemos por nosotros mismos. Debemos ser humildes y depender de nuestro Señor para llegar a cabo esta propuesta de amarnos los unos a los otros. Este mundo ha intentado amar sin contar con Dios para llevar a cabo muchas ideas políticas e incluso religiosas. Sin embargo, sabemos que todos estos intentos tenían propuestas que en un principio podían parecer lógicas, pero han llegado al fracaso. Han cambiado lo de Dios es amor por el amor, todo el amor es Dios, pero esto es un profundo error. Finalmente, en este verso 10 también se nos habla de un aspecto práctico del amor de Dios. Nuestra capacidad de amor se basa en el sacrificio de Cristo. La pregunta que nos deberíamos hacer en esta mañana es: ¿qué pasó en aquella cruz? La respuesta es que hubo una expiación o una propiciación. Ambos términos son más o menos iguales. Es rescindir y saldar una deuda. Pero el segundo concepto, propiciación, nos añade una idea más. Es que Dios quita la ira de nosotros, de nuestro pecado, por el sacrificio de Cristo en esa cruz. Fue un sacrificio aceptable para Dios. Así que podemos decir y concluir que Dios hace con nosotros borrón y cuenta nueva. Ya no vamos a ser castigados por nuestra maldad. Pero para un Dios de amor sigue habiendo un juicio que conviven con la fe y el perdón que nuestro Señor nos ofrece. Es necesario que nosotros nos regeneremos, que nuestra vida cambie para que podamos experimentar el verdadero amor que Dios nos muestra y nos invita a vivir. Esto choca directamente con la manera que tiene el mundo, que nos ofrece de vivir el amor. No hace falta un cambio, ni necesitamos a Dios para nada. Yo creo que las consecuencias de esto precisamente son visibles hoy en día, del fracaso y el dolor que muchas veces se ponen en cosas que al fin y al cabo son sucedáneos de lo que es Dios. Pero por el otro lado, creo que la muerte de Cristo nos proporciona al mundo y a los creyentes un modelo de inspirador a imitar también en lo que estamos hablando ahora, en el amor hacia los demás. Y como hemos leído precisamente en esta mañana en la escuela dominical, nos deja ver el amor en hechos que Dios mismo hace cuando envía a su Hijo a morir por todos nosotros, los cuales nos pueden llevar a entender este amor y ponerlo en práctica en nuestra vida, en la medida que somos humanos salvados que viven en una lucha con el pecado.
En aplicación a este tercer punto, en este choque cultural, debemos de reconocer el amor incondicional de Dios. El amor de Dios no se basa en nuestras acciones, es un regalo inmerecido. Es importante, y yo creo que muchas veces lo pasamos por alto, que debemos de reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, el agradecimiento, las consecuencias que tiene esto. Descansemos en la seguridad de que Dios nos ama incondicionalmente, como he dicho. Aceptemos el perdón de Dios, dejemos de vivir en un sentimiento de culpa permanente. Cristo murió por nuestros pecados, somos libres, pero también debemos de agradecer este regalo. Amemos a los demás tal y como Dios nos ama. Debemos de extender ese amor y esa gracia también hacia aquellas personas que no los merecen, siendo comprensivos y pacientes. A veces esto es lo que más cuesta, muchas veces. El amar, por eso he dicho en esta mañana, que algunas veces nos puede parecer una locura, porque no siempre estamos de acuerdo con el hermano, con la manera de pensar o de hacer. Y más algunas veces, incluso cuando lo pasamos al mundo nuestro personal, con las personas que trabajamos o con quien tratamos. También busquemos una relación más profunda con el Señor en cuanto a tiempo, en oración, en el estudio de la palabra, y también permitamos que Dios transforme nuestros corazones, no mantengamos un corazón duro, insensible. Permitamos que Dios se acerque más a nosotros y que cambien nuestros valores, aquellas cosas que justamente no queremos cambiar por miedo o porque simplemente llevamos toda la vida haciendo lo mismo. También debemos de buscar amar a los demás, debemos de buscar oportunidades para poderlo hacer, para poner, como he dicho, en práctica todas estas cosas, ayudar a hermanos, amigos, tener tiempo con ellos, una llamada. Todo esto nos tiene que ayudar a disciplinarnos en mostrar el amor a los demás. Vamos a concluir en esta mañana. Quiero responder a las preguntas que hemos realizado. ¿Qué debería de ser el amor para cada uno de nosotros? Debería de ser la disposición que tenemos cada uno de los que estamos aquí de amar tal y como Jesús lo hizo y cómo se entregó con este amor. Recordemos en la definición de ágape como ese amor desinteresado. Nosotros tenemos que tener un amor así, desinteresado, que no busca su interés, entregado. Un amor que no esté basado en sentimientos, sino es un amor que debe ser decidido. Debemos de ser humildes porque esta es la tarea. En esta tarea no es algo fácil, sino que el Espíritu de Dios debe ser el que nos sostenga justamente en esta misión. Y me gustaría remarcar que esta manifestación del amor hacia cada uno de nosotros y al mundo que nos rodea no debe ser un concepto que solamente lo aprendamos pero no practiquemos. Debemos existir en nuestra vida un cambio radical en cuanto a los valores que manifiesten de una manera clara que amamos, porque sin este cambio de valores no habrá nada que hacer. Recordemos quien no ama no ha conocido a Dios, o hay un grave problema en su vida. Y una advertencia: Dios es amor, pero todo el amor no es Dios. No todo lo que el mundo nos ofrece es un amor auténtico. Creo que son intentos fracasados de llegar justamente a lo que nuestro Señor ha hecho y nos ha mostrado. Amar como el mundo nos indica es justamente una mirada a nuestro egoísmo sin contar con nuestro Creador. Todo lo que tenemos, todos nosotros tenemos el reto de amar como Cristo lo hizo. Todos somos responsables, yo el primero, de obedecer al mandato de Dios. Y creo que no podemos pasar más tiempo sin demostrar lo que hizo la Iglesia en los primeros años del cristianismo. Supo manifestar a esa sociedad incrédula el amor de Dios. Y decían de ellos: mirad cómo se aman. O también que puedan decir de nosotros que nuestra vida está llena de amor. En esta mañana hemos hablado del amor que nos falta. Me pregunto, ¿cuál es el amor que me falta a mí? ¿O cuál es el amor que os falta a vosotros? Creo que en esta semana que viene podríamos reflexionar sobre ellos y no podemos dejar
de pasar por alto la obligación que tenemos de amarnos los unos con los otros y también de mostrar ese amor hacia los demás. Que esta iglesia sea una iglesia llena de amor y que nuestra vida también, como he dicho, esté llena de amor. Que el Señor os bendiga en esta mañana a todos. Amén.